¿Cómo están mis queridos amigos? El pastor Luis Aguiluz con ustedes una vez más para compartir el repaso de la lección de la escuela sabática. Un gusto que podamos reencontrarnos y estamos seguros que el Señor está con ustedes y los va a bendecir y que a través de su palabra nosotros podemos acercarnos a Él y conocer también cuál es su voluntad para nuestra vida y cómo podemos prepararnos para el tiempo final. Estamos acercándonos cada vez más y más a la segunda venida de Jesús y mientras estudiamos la palabra del Señor, fortalecemos nuestra vida de tal manera que podamos estar listos para cuando Él venga. La lección de esta semana se titula Adoración al Señor. Vamos a leer el versículo que se encuentra en Esdras capítulo 3, versículo 11, relacionado con la adoración. Dice, y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. La adoración es parte importante de la relación de Dios con su pueblo, del reconocimiento de las criaturas hacia su Creador. La alabanza, el canto, la acción de gracias es parte de esa adoración, de ese reconocimiento, de esa búsqueda de la criatura a su Creador. El pueblo de Israel tenía muy presente el acto de adoración. Constantemente ellos estaban buscando realizar esta comunión de adoración. Cuando perdían su relación estrecha con Dios, terminaban adorando a dioses ajenos. Por eso cuán importante es la conexión y la relación personal diaria con Dios, mostrando una actitud de reconocimiento de su voluntad, de su palabra y de las indicaciones que Él da para que no nos apartemos ni a la diestra ni a la siniestra. Así que la lección de esta semana es muy importante porque nos lleva a tener un encuentro personal con Dios, nos lleva a tener una manifestación de cómo nosotros, hijos de Dios, tenemos que reconocerlo y tenemos que alabarlo, porque Él es Dios. Para siempre es su misericordia. Dios quiere que nosotros podamos mostrar al mundo que el Todopoderoso debe ser adorado, debe ser alabado, porque Él es el único digno de toda adoración. La nación estaba acostumbrada a dedicar cosas a Dios. La palabra del Señor nos muestra que ellos dedicaron el templo, dedicaron el muro, dedicaron casas y aún edificios públicos. Y esta dedicación era preparada con esmero, con entusiasmo, era acompañada con cantos, con música, con banquetes, con sacrificios. Se mostraba pues el regocijo y la alegría y la purificación del pueblo para poder estar listos para ese encuentro con Dios. David estableció la práctica de los sacrificios durante una dedicación y luego los dirigentes de Israel siguieron su ejemplo, comenzando con Salomón cuando llevó el arca al templo. Así que en nuestra vida personal también nosotros tenemos que dedicar a Dios nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros talentos, aquellas cosas que son para un uso santo deben estar separadas porque Dios se merece un reconocimiento especial de parte de nosotros como sus hijos. Y debemos también reconocer que aquellas cosas que separamos para Dios son sagradas, son santas, así como el templo es el lugar donde vamos a adorar a Dios y está dedicado para eso exclusivamente. Así como las horas del sábado han sido separadas para adorar a Dios, en esas horas deben ser guardadas de manera sagrada también. Así como nuestro diezmo ha sido separado para el uso de la predicación del Evangelio porque es del Señor. Así que nosotros lo dedicamos para el Señor. Tenemos que reconocer que Dios se ha reservado algunas cosas con el propósito de que nosotros seamos obedientes, que podamos nosotros reconocerlo a Él como digno de adoración, devolviendo aquellas cosas que el Señor se merece. Hay una de las lecciones que dice
canto para Jehová. Nehemías capítulo 12, versículo 27 al 29 nos muestra que había fiesta, gozo, alabanzas, cánticos. Habían instrumentos musicales como los címbalos, los salterios, las cítaras que eran utilizadas para el servicio de la adoración en el santuario. Y Dios dirigía, ¿no?, las prácticas. Dios daba instrucciones para el servicio y quería que todo se haga de manera profesional. Así que la música era importantísimo. Habían coros, habían cantores, habían personas que se dedicaban a transmitir la educación musical de padres a hijos, de generación a generación en el santuario. Y esta música era dedicada especialmente para la adoración. Habían personas que se trabajaban en esto, eran remunerados para servir y para estar allí enseñando, desarrollando estos talentos en esta experiencia de adoración con excelencia. Así que la excelencia siempre debe ser una meta en la adoración. Las alabanzas deben provenir del corazón y expresarse de la mejor manera para que la gente se eleve espiritualmente. Hoy en día nosotros debemos pulirnos, debemos sacar lo mejor de nosotros, dedicarnos con esmero, con esfuerzo, esa dedicación para alabar a Dios de la mejor manera. Sabemos que tal vez para muchos el canto no es su don, pero si lo tenemos que desarrollarlo. Y podemos nosotros también formar coros y conjuntos y cuartetos y dúos, o podemos desarrollar la práctica de un instrumento para adorar a Dios. Todo esto debemos hacerlo como para Dios, de la mejor manera. Y así el Señor se complace de sus hijos y también transmitimos a las nuevas generaciones cómo se debe de adorar a Dios. También queremos manifestar que el llevar estas prácticas tenía que conllevar también algo de parte del adorador. Y era estar en una condición limpia, purificándonos. Había un momento de purificación del pueblo, de las personas, de las familias. Cuando nosotros nos acercamos a Dios tenemos que ir limpios, pues, purificándonos. La experiencia de reconocer nuestros pecados, pedir perdón, de buscar la gratitud de Dios, de buscar la gracia del Señor, es una experiencia espiritual maravillosa. El Señor, por medio de todo este servicio del santuario, muestra su amor, muestra lo que Él quiere hacer por ti, por mí, por aquellos que están perdidos en el pecado. Quiere que nosotros veamos lo que Él hace en nuestro favor. En el Antiguo Testamento, a través del sacrificio del cordero, de esos animalitos que representaban a Cristo. Y ahora nosotros vemos a Cristo como el que cumple ese símbolo del Antiguo Testamento. Y entonces el Señor lo que quiere es que nosotros purifiquemos nuestras vidas, que el Señor cambiemos nuestras actitudes, que depongamos cualquier muestra de orgullo, de sentimientos que no son los correctos, especialmente cuando vamos a Dios a buscarlo, a adorarlo. Tenemos que dejar cualquier cosa que nos aleje de una relación estrecha en el momento de la adoración. Y estas cosas son un obstáculo para la adoración. Por eso tenemos que purificarnos. Tenemos que ir a Dios tal como somos, es cierto. Pero tenemos que ir con una actitud adecuada para que el Señor pueda hacer la obra purificadora en nosotros. Es cierto que antiguamente habían ritos de purificación, pero ahora también nosotros espiritualmente tenemos disciplinas espirituales que nos ayudan a estar en una condición de purificación. El ayuno, la oración, el estudio de la palabra, confesión de nuestros pecados. Todas estas cosas son importantes en nuestra vida devocional, en nuestra vida de adoración. También el pueblo manifestaba su aprecio, su gozo a través del canto. Majestuosamente realizado, allí Nehemías creó 2 coros de acción de gracias.
Estos coros recorrían Jerusalén cantando, recorrían la ciudad por los dos lados, se encontraban allí en el centro, y mientras los músicos cantaban, tocaban los instrumentos, el pueblo se inclinaba en una actitud de reverencia, en adoración, en oración. Y todo esto formaba parte de la oración. El pueblo estaba entusiasmado, contento. Ellos contemplaban todo esto de una manera hermosa y majestuosa. Hoy en día no tiene que ser menos. Hoy día también nosotros debemos tener cultos inspiradores, cultos que nos lleven a sentir la presencia de Dios, que podamos ver a través del canto, de la adoración, del gozo, de la acción de gracias, la manifestación de lo que Dios hace en el corazón de una persona transformada. Los sacrificios eran la parte central de la adoración, el aspecto más esencial. El sacrificio, pues, tenía una persona que ir y confesar sus pecados. Sus pecados eran transferidos simbólicamente del pecador a aquel cordero o aquel animalito que era llevado allí representando a Jesucristo. Y era llevado también simbólicamente hasta dentro del santuario para que luego, una vez al año, se purifique el santuario. Ahora, nosotros confesamos nuestros pecados en Cristo, quien Él llevó todas nuestras cargas y murió en la cruz, derramando su sangre para que nosotros podamos tener el perdón. Así que la actitud de comunión, de gratitud, de adoración, hoy en día está centrada en Cristo. Porque en el Antiguo Testamento señalaban a Jesús, la simiente prometida, y hoy en día se cumplió en Cristo. Así que nuestro enfoque de adoración es cristocéntrico. Nosotros debemos centrarnos en Jesús, debemos poner nuestros ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, porque en Él todo se centra, toda adoración se concentra. Dentro del santuario, pues había un grupo especial que se dedicaba a realizar esta labor. Los sacerdotes y los levitas eran partes también de la adoración. La obra de los levitas de servir en el templo era muy importante. Y el pueblo estaba entusiasmado con la obra que ellos realizaban para Dios. Ellos sentían gozo al ver a estos personajes sirviendo al Señor. Desgraciadamente, a menudo nosotros vemos que hay muchos que descuidan la obra del Señor. A veces tienen que dedicarse a otros quehaceres, como muchos de ellos en aquella época, cuando el pueblo dejaba de diezmar, era infiel. Ellos tenían que dedicarse a otras labores y entonces no realizaban su trabajo de la mejor manera. Hoy en día también hay muchas personas que no son fieles en sus diezmos y en sus ofrendas, y la obra del Señor se siente frenada, se siente mermada. Gracias a nuestro Dios tenemos una iglesia organizada, pero sin diezmos ni ofrendas no hay una iglesia que tenga una misión mundial. Así que nuestras ofrendas y nuestros diezmos ayudan a que la obra se predique, el evangelio se predique en todos los rincones del mundo. Por eso hoy en día hay un grupo de personas dedicados exclusivamente a la predicación del evangelio, a llevar la obra de Dios adelante. La intercesión de Cristo en beneficio del hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de salvación como lo fue su muerte en la cruz. Y ese es el centro de toda la adoración. La adoración está centrada en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así como en el Antiguo Testamento estaba centrado en el santuario y lo que hacía Dios en ese santuario, hoy en día está centrada en el santuario celestial y la obra que hace Cristo en favor del pueblo que se arrepiente, del hombre que se acerca con corazón contrito. Cuando las naciones de los salvos miren a su Redentor y contemplen la gloria eterna, prorrumpirán en cántico de júbilo. Expresarán su gozo, su canto de adoración, su alabanza. Qué hermoso será aquel día cuando tengamos todos los redimidos la oportunidad de adorar a ese Dios maravilloso, todopoderoso, digno de nuestro reconocimiento. Mis queridos amigos y hermanos, esta lección es especial porque nos muestra la importancia que tiene la adoración
en esta época en donde el enemigo busca ser adorado y donde mucha gente equivocadamente lo adora sin siquiera darse cuenta de que lo está haciendo. Satanás tiene muchas estrategias que llevan por un camino equivocado a aquellos que tratan de ser sinceros, que tratan de buscar a Dios de corazón, pero a veces están adorando en el lugar equivocado, al Dios equivocado, y está llevándoles por el camino de muerte. Así que tenemos que reconocer que solamente el Dios Todopoderoso, Jesucristo, es digno de toda adoración. Dios es el único ser en el universo digno de toda adoración. La alabanza, el canto, la adoración, la acción de gracias son parte de la adoración. No podemos dejarlas de lado. Si vamos a adorar a Dios, tenemos que ir con una actitud de gozo, de alabanza, de expresión, a través de nuestra voz, a través de nuestra ofrenda, a través de nuestra actitud, a través de nuestros pensamientos. Todo tiene que estar sincronizado para adorar a Dios, para reconocerlo a Él como el Todopoderoso. Debemos desarrollar también nuestros talentos para ofrecerlos a Dios cuando adoramos. Nuestra visión de la excelencia debe estar puesta en práctica cuando adoramos a nuestro Dios. Tenemos que desarrollar nuestras habilidades de predicación, de compartir, de enseñar, de alabar, de cantar, de manifestar tal vez poemas. Cualquier cosa que hagamos debemos hacerlo como para Dios de la mejor manera. Todo esto debe ser llevado en un ambiente de purificación. Tenemos que purificarnos para estar en la presencia de Dios. Tenemos que ir con un corazón dispuesto a aceptar el Espíritu Santo en nuestra vida, pero también de reconocimiento de nuestros pecados para que el Señor pueda hacer su obra perdonadora en nosotros. En el santuario habían 2 tremendos coros para alabanza a Dios. Hoy en día también tenemos que tener cantos, tenemos que tener más manifestación y expresión de alabanza a Dios. Los sacrificios antiguamente eran parte de la adoración y apuntaban a Cristo. Hoy en día nosotros tenemos que presentarnos como sacrificios vivos, santos, agradables a Dios y presentar nuestros cuerpos ante Jesús como dignos de ser presentados ante el Padre. Los sacerdotes eran los mediadores en el servicio del santuario. Hoy en día el Señor llama pastores, misioneros, maestros para que puedan a través de sus dones ser los que prediquen, enseñen y preparen al pueblo para el encuentro con su Dios. El pueblo seguía las indicaciones de Dios para el mantenimiento de su obra y de sus líderes espirituales. Hoy en día también nosotros tenemos que seguir las indicaciones de Dios. Tenemos que mantener su obra. Tenemos que ser parte del equipo y estar en favor de la predicación de la obra. Que Dios te use, mi querido amigo, mi querido hermano. Que Dios pueda motivarte para que expreses la adoración a Dios de una manera poderosa. Y que tú puedas también contagiar a otros ese espíritu de adoración que solamente Dios acepta cuando viene de un corazón sincero y genuino. Que Dios te bendiga, es mi deseo y oración en esta oportunidad.